porque tú eres nuestro proveedor, nuestro Dios grande, que siempre estás a nuestro lado, Señor, para suplir toda necesidad. Pedimos, Señor, que tú suplas toda necesidad de cada hermano, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En los pasillos hay unas canastas donde usted puede depositar su ofrenda. Dios le bendiga. Buenas tardes, el Señor les bendiga. Bienvenidos también a los que están conectados ahí a través de la página de la iglesia, de la página de Facebook. Este es el segundo domingo de Adviento, ¿sí? Y hoy voy a compartir un mensaje acerca de la paz, o como lo he titulado, Shalom, Shalom. Pero antes de todo quiero que tomemos un tiempo para orar. Cerremos nuestros ojos y pongamos este tiempo de la palabra en las manos del Señor. Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, porque tú has estado aquí, Señor, en medio de nosotros, en nosotros. Y hoy queremos orarte, Señor, para que tu palabra hable a nuestro corazón, Señor, para que tú hagas tu obra, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, Señor, y siempre da fruto, Señor, a su tiempo. Y hoy somos privilegiados de poder venir, de poder alabarte y de poder escuchar tu voz, Señor, a través de ella. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a tener diferentes textos. Ustedes los pueden encontrar en sus boletines. Sí, obviamente en su Biblia también lo van a poder buscar. Aquí están todos los pasajes que vamos a utilizar. Y hoy vamos a hablar de la paz, que en el hebreo es shalom. Vamos a ver de qué se trata esta palabra, cómo a veces lo podemos perder y cómo podemos nosotros recuperarlo, ¿verdad? Sabemos que nosotros, es la cultura que conozco, no digo que las otras no sean mejores o peores, pero que nosotros los hispanos somos personas guerreras, que no nos rendimos fácilmente. Algo que nos caracteriza es que nosotros somos resilientes, ¿verdad? Pero a veces cuando tenemos esa fuerza y ese empuje y ese arranque de nunca querer rendirnos, somos, algunos dicen, como ese junco, que es esa rama que está en el agua, que parece que se va a quebrar, y cuando de repente no se quiebra, sino que solo se dobla y se vuelve a parar. ¿Qué pasa con esto? Que cuando esta resistencia que siempre mostramos a nivel externo, muchas veces hace que nosotros tengamos ciertos temores muy en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, como cuando en una casa hay humedad y a veces tarda tiempo uno en darse cuenta que se está filtrando el agua donde no debe estarse filtrando. Y de esa misma manera nosotros a veces tenemos esas grietas dentro de nuestro corazón y de nuestra alma, pero eso se antepone a lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque el deseo de Dios para nosotros es que tengamos paz, que tengamos shalom. Y shalom es más que, en el griego es eirene, pero es más que ausencia de guerra. Cuando la Biblia nos habla de paz y cuando en el hebreo utilizan la palabra shalom, también tiene que ver con salud, con prosperidad, pero el significado, digamos, más literal es cuando algo está completo, ¿sí? Cuando una pared está completa, cuando esa pared no tiene grietas,
Cuando usted dejó un muro completamente limpio, liso y está en su estado perfecto, que no le hace falta nada. Eso significa la palabra shalom. Y así es que Dios quiere que nosotros, los hijos de Él, estemos. Miren, por ejemplo, en Lucas 2:14, cuando dice que los pastores que estaban muy cerca de donde Jesús había nacido, ahí en Belén, dice que se le aparecieron unos ángeles y que le dijeron que iban a encontrar al Mesías que había nacido en un pesebre, que iban a encontrarlo envuelto en pañales. Y la Biblia dice que de repente una multitud de ángeles o una multitud celestial entonaron estas palabras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. En últimas, lo que este pasaje nos estaba enseñando era que la gloria de Dios estaba manifestada en su Hijo Jesús, pero que también a través de Jesús nosotros podemos encontrar la paz verdadera, el deseo que Dios tiene para nosotros. Miren lo que dice, por ejemplo, Romanos 5:1. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paz de nosotros, la fuente de nuestra paz es Jesucristo. Cristo es nuestra paz. Y ahí es donde a veces cometemos el error de buscar la paz en algo externo, cuando la paz está dentro de nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, Él entra a nuestro corazón y la Biblia dice que somos sellados con su Espíritu Santo. O sea que la paz no la podemos buscar afuera, porque la fuente de nuestra paz está dentro de nuestro corazón. A través de Cristo, a través de la justificación en Cristo Jesús, ustedes y yo podemos tener una paz verdadera. A través de Cristo nosotros podemos estar completos, porque los seres humanos no somos perfectos, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús, que fue perfecto y tomó nuestro lugar en la cruz, a través de Él nosotros podemos, esa es la palabra justificación, es decir, Él pagó el precio en nuestro lugar. Y a través de su sangre Dios nos ve como ve a Cristo. ¿Y Cristo quién es? Es Dios, 100% Dios, fue 100% hombre y es perfecto. Entonces todos tenemos que estar de acuerdo en que Dios espera y el deseo de Él para nosotros es que vivamos en shalom, que vivamos en paz. Miren, por ejemplo, vuelvo y les repito, tenemos los textos aquí en el boletín. ¿Qué dice Números 6, 24 al 26? Recordemos que en este contexto Dios le está diciendo a Moisés: dile a Aarón que dé estas palabras a mi pueblo. ¿Cómo dice? El Señor te bendiga, te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te extienda su amor, el Señor mueva su rostro hacia ti, te conceda ¿qué? La paz. Ahí la palabra en el hebreo es el shalom. O sea que Dios espera que nosotros tengamos paz. No solo en el Antiguo Testamento, muchos años después, el mismo Jesús diría en Juan 14, 27, mi paz les dejo y yo mi paz se las doy. Pero yo no la doy como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Y cuando se estaba despidiendo de sus discípulos, más adelante en Juan 16, Él les dice a sus discípulos, de hecho aquí estuvimos estudiando todo el libro de Juan, ustedes pueden ver en YouTube todas las prédicas sobre Juan, y en Juan 16 dice que Jesús le está diciendo a los discípulos que Él se va a ir, pero que Él va a resucitar, y les dice que ellos van a ser perseguidos, pero que no tengan miedo, es lo que Jesús les dice. Y al final les dice de este gran sermón, esta enseñanza les dice, todo esto que les he dicho, se los he dicho para que me hallen paz. En el mundo, Jesús nos garantiza tendremos aflicción, pero dice, yo he vencido al mundo, así que anímense. Y esa es la palabra que el Señor hoy trae para nosotros. Hay aflicciones en el mundo, hay problemas en el mundo, pero Jesús dijo, estas cosas se las digo para que en mí, hallen paz. Así que, hermanos, quiero que entendamos que la paz verdadera solo puede provenir de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y el Señor usó al apóstol Pablo para que en un pasaje que es muy conocido de Filipenses, dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones delante del Señor y denle gracias. ¿Y cuál es la promesa? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que ya está totalmente claro que el deseo de Dios para nosotros es que tengamos paz en medio de la tormenta. ¿Recuerdan ese corito? Los que ya tenemos unos añitos, que dice paz en medio de la tormenta. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero ustedes van a decir, Marlon, pero yo ¿cómo puedo tener paz si tengo un diagnóstico de una enfermedad que no tiene cura? Si realmente tengo un problema grande que nadie puede solucionar. Y aquí es donde entramos a ver cuáles son esos destructores de la paz. Si ustedes recuerdan, Shalom, paz significa que algo está completo, que no tiene grietas. Pero hay cosas que vienen en contra nuestra, que buscan hacer grietas en nuestra vida y destruir la paz. Y yo les voy a dar solo 3 ejemplos, existen otras razones para perder la paz, pero uno son las malas noticias. Las malas noticias que llegan, como hace una semana hablamos, que llegan inesperadamente, son destructores de la paz. Hacen que el shalom se vaya de nuestra vida. Quizás el abogado dijo que no hay solución para nuestro caso, el contador te dijo que tienes problemas con el IRS, las matemáticas no le dan para cuadrar el presupuesto del mes que estás viviendo o el mes siguiente, y eso automáticamente destruye la paz. Ayer cuando estaba yendo hacia el trabajo, recibí una llamada que mi excuñado había sufrido un derrame cerebral, ¿sí? Un ictus, como le llaman, y estaba en la UCI. Y esto inesperadamente llegó a mi familia que está en España, y eso obviamente destruyó la paz de mis sobrinos y de toda la familia. De un momento a otro, tu paz se puede ver afectada por una mala noticia. Si supiéramos cuándo van a llegar las malas noticias, pues estaríamos preparados, pero esas nunca sabemos cuándo van a llegar. ¿Qué otro destructor de la paz? Es el fracaso moral. ¿A qué voy con esto? Cuando tenemos una doble vida, cuando estamos ocultando porque estamos viviendo algo que no somos. Cuando mi pareja no puede ver mi celular ni con quién hablo porque estoy escondiendo una relación que no es permitida. O cuando estoy haciendo algo ilegal, o cuando estoy haciendo algo que no está de acuerdo a lo que Dios quiere. Eso me roba la paz porque no quiero que me descubran. Entonces, cuando tenemos esa doble moral, también eso destruye nuestra paz. Y otro ejemplo de destructores de la paz son las enfermedades. Un diagnóstico negativo, o quizás ya tenemos más años atrás que los que nos quedan por delante y el cuerpo empieza a mostrar las rodillas, los codos, ya no somos los mismos de cuando teníamos 20 años, ¿verdad? Que somos rígidos, fuertes, que nada nos detiene, salíamos al frío, al calor y ahí seguíamos hacia adelante. Ahorita, ayer con el frío que hizo, ya quedamos en cama algunos. Entonces, esos años van pasando y esas situaciones también nos roban la paz. Yo antes no tenía que preocuparme que por el azúcar en la sangre, que por la presión arterial y nada de eso no era parte de mi calendario, ¿verdad? Pero hoy en día todo eso es importante. ¿Cuánto azúcar voy a consumir? ¿Qué tanto ejercicio voy a hacer? ¿Cuánto estoy pesando? Porque todo eso afecta mi salud y eso también a veces nos puede robar la paz. Sin embargo, es interesante que aunque Jesús siempre le dijo a sus discípulos no teman, hubo una ocasión en que él sí dijo que a algo debíamos temerle. Y usted va a decir, ¿nos estaba contradiciendo? No se está contradiciendo. El temor en algunos aspectos es saludable. Por ejemplo, cuando usted va en su coche o en su carro, usted se pone el cinturón de seguridad porque usted quiere tener precaución de que si se llega a chocar no vaya a salir volando por delante. Bueno, espero que todos hagamos eso, ¿no? Eso es un temor sano porque me está cuidando. O el temor que yo no me voy a parar en la freeway y me voy a tirar ahí en medio para que un carro me atropelle, ¿verdad? O el temor cuando yo voy a una velocidad muy alta en la freeway y yo digo, no, yo voy a disminuir un poco porque voy muy rápido. Si algo se me llega a presentar, ese temor es saludable. Entonces no es que en sí mismo el miedo o el temor sea algo malo, pero sí es malo cuando es lo que controla nuestra vida, cuando es el que controla y dirige todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras situaciones. Y Jesús dijo en Mateo 10:28,
no teman a los que matan el cuerpo, sino que teman al que puede matar tu alma o destruir tu alma y el cuerpo en el infierno. Y por mucho tiempo yo pensé que ese pasaje se refería a Satanás, que se refería a que Satanás es el que puede matar nuestra alma en el infierno. Pero si ustedes leen el contexto y si ustedes leen bien el versículo, está diciendo que hay que tener temores a Dios, ¿sí? Porque Él es el que tiene el poder y la soberanía, así como nos puede llevar de tinieblas a la luz, también por nuestra incredulidad puede dejarnos ir directamente al infierno. Entonces ese temor sí todos lo deberíamos tener, es decir, el temor a que Dios es todopoderoso, Él es soberano y que su palabra tiene vigencia eterna. Y por eso hoy tenemos toda la oportunidad de decirle al Señor, entra en mi vida, haz tu voluntad en mí, perdóname por mis pecados. Y de esa manera podemos asegurar un lugar en el cielo a la luz de lo que la palabra nos enseña. Pero piensen en esto, imagínense que el apóstol Pablo, por temor, nunca hubiera hecho ningún viaje misionero. Pues hoy no tendríamos casi la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento. O si otros personajes de la historia como Nelson Mandela, Martin Luther King, se hubieran llenado de miedo y nunca hubieran hecho lo que hicieron. O Martín Lutero, cuando colocó las tesis en la catedral allá en Alemania. Pues hoy no estaríamos aquí. ¿Qué pasaría si ustedes y yo nos dejamos llenar de miedo y no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Si la enfermedad, un fracaso moral o el hecho de nosotros no dejarnos llenar de miedo por las malas noticias nos paralizaran. Pues entonces todos esos planes que Dios tiene para nosotros se verían truncados, ¿verdad? Ya vimos los destructores de la paz, ya vimos que la voluntad de Dios es que tengamos paz. Ahora lo que queda es, bueno, si ese es el problema, ¿cómo yo puedo vencer ese temor? ¿Cómo yo puedo llenar mi vida de paz? Leía acerca de los temores o de las fobias y dicen que la mayoría de nuestras fobias o de nuestros temores inician cuando estamos niños, estamos en una edad muy pequeña. Y resulta que esos temores se alojan en el inconsciente, por eso no sabemos por qué tenemos miedo a ciertas cosas, y solo se desarrollan cuando tenemos más de 15 años en adelante. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a los insectos, ¿sí? Tuvieron alguna mala experiencia cuando estaban niños y de ahí en adelante le tienen miedo a los insectos. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo fobia a los ratones, ¿sí? Aunque ya soy bien de casi 2 metros, pero le tengo miedo a los ratoncitos. Alguna experiencia tuve que no recuerdo que me hace tener miedo hacia estas cosas. Entonces, una manera de que nosotros podemos vencer los miedos es yéndonos a nuestra infancia y tratar de identificar, pedirle al Señor, a su Espíritu Santo que nos ayude a revelar, porque ese temor pues a un insecto, a un animal, pero existen temores a cosas, a situaciones. Hay personas que, y aquí todos compartimos, o la mayoría compartimos ese miedo, y es hablar en público. Cuando yo estaba más joven, o cuando estaba joven más bien, tenía mucho pánico de poder pararme enfrente de las demás personas y poderles decir algo. Entonces, si yo no hubiera vencido ese miedo, pues hoy no estaría aquí. ¿Y por qué la mayoría de nosotros comparte ese miedo? Si yo pregunto aquí, yo sé que la mayoría va a estar de acuerdo en que no sería capaz de pararse aquí enfrente o enfrente de muchas personas, de más de 2 personas para hablar. Es porque en algún momento de nuestra infancia, cuando hicimos ese primer intento de hablarle a la gente, alguien nos hizo quedar en vergüenza, hizo un mal comentario y eso quedó alojado en nuestro inconsciente y por eso a mucha gente le cuesta hablar así en público. Esa es una fobia que nosotros, digamos, muchas personas compartimos. Pero algunos tienen fobias más grandes. Por ejemplo, personas que temen manejar un auto y prefieren cargar la responsabilidad de su vida a un Uber que ellas mismas tomar el control de su auto y manejarlo. Yo conozco personas, incluso conozco a alguien de mucho dinero que puede tener el carro que quiera y no es capaz de montarse a un carro y manejarlo. Hay otros que tienen temor, a veces son los jovencitos, a tener relaciones serias. ¿Por qué? Porque han tenido una experiencia triste en el pasado, ¿sí? O bueno, pueden ser también personas adultas. Y entonces no quieren tener ninguna relación seria y todas las personas con las que se relacionan para tener algo, no quieren sino que sea algo de momento.
tienen temor a comprometerse. Muchas personas quedan paralizadas por eso, por el temor que está infundado o enquistado en nuestra mente. O quizás alguien cuando estábamos muy pequeños cruzó los límites de la inocencia y nosotros agarramos fobia a la persona del sexo opuesto, porque quizás un familiar cuando éramos pequeños ni siquiera nos acordamos hizo algo indebido contra nosotros. Pero lo que hoy Jesús quiere decirnos es que Él quiere regalarnos su paz y su shalom. Por eso Él dice, no se angustien ni se acobarden, yo les doy la paz. Esa es la primera forma en que nosotros podemos vencer los miedos, es buscando esos traumas que nosotros tenemos en la niñez. Pero hay una segunda forma y es exponer las mentiras del miedo. Si hemos leído solo como un par de versículos que nos hablan acerca de la paz, pero de Génesis, Apocalipsis encontramos un montón. Yo hago una pregunta, ¿creen ustedes que el miedo y el temor que nos paraliza viene de Dios? ¿Creen ustedes que Dios quiere vernos con temor, con miedo y paralizados? Pues sería incoherente que toda la Biblia nos hablara de que Él quiere darnos su paz, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene el temor y los miedos? Pues vienen de allá abajo, vienen de Satanás. Él es el que quiere infundirnos miedo. Y por esa razón, hoy tenemos que pensar en que muchas de las cosas que tememos no son verdad, o muchas de las cosas que tememos que van a pasar, nunca van a pasar. Por esa razón hay que exponer, esa es la segunda manera, es exponer las mentiras del miedo. Porque muchas de esas cosas a las que le tememos no vienen de Dios, vienen del enemigo. Hay personas que se hacen ideas en su cabeza que les hace vivir una vida en temor cuando no hay ninguna razón. Y yo conozco un ejemplo real, de una persona cuyo papá le detectaron un cáncer y el papá falleció de cáncer. Y esta persona, este hombre, luego comenzó a tener algunos síntomas de una enfermedad, o él creía que tenía ciertos síntomas parecidos a su papá, y hizo lo que la mayoría de nosotros hacemos. Escribí en Google, ¿qué tengo si me pasa esto? Y usted ahí después de leer eso se llena de todos los temores que existen, ¿verdad? Porque usted ya se va a morir al día siguiente. Y este hombre empezó a pensar que él tenía cáncer. Y fue ante los doctores y los doctores le hicieron los exámenes y todo, y él no tenía ningún cáncer. Pero él decía, seguía insistiendo que sí, que él tenía porque a él le pasó lo mismo que le pasó al papá y que él se iba a morir. Y este hombre se enfermó solo de pensar que él tenía cáncer y nunca tuvo cáncer. Entonces, ¿cómo nosotros a veces dejamos que nuestra mente nos juegue malas pasadas y hacemos real una situación que no existe? No es que ya me van a llevar a la cárcel. No, es que yo voy a perder. No, es que yo mañana no voy a estar así en ese trabajo, no voy a tener con qué comer, no voy a tener dónde vivir. Y ni siquiera ha pasado. Y eso hace que nos llenemos de temor. Y eso viene del enemigo, porque estoy seguro que no viene de Dios. Así que esa es la segunda manera, exponer al enemigo. ¿Cómo lo exponemos? Con la palabra. ¿Saben cómo Jesús venció la tentación? Cuando el enemigo se les vino, dijo, escrito está. Cuando ustedes y yo tenemos la palabra en nuestro corazón, exponemos las mentiras de Satanás. Usted me dice eso, pero la palabra de Dios dice esto. Mi mente me dice que no voy a ser capaz, que no voy a tener cómo pagar la renta, los biles, pero el Señor dice, yo soy tu proveedor, yo soy tu pastor, nada te faltará. Y la tercera manera, que es la que menos nos gusta, es enfrentar el miedo. Leyendo y investigando dice que la manera en la que usted puede vencer un miedo es que se exponga poco a poco a ese miedo. Por ejemplo, si usted le tiene miedo a subirse a una montaña rusa, pues la manera en la que usted puede enfrentar ese miedo es por una vez intentar subirse y darse cuenta que no se va a morir después de eso. Yo que le tengo miedo a los ratones, tendría que comprarme un hámster, no sé, en mi casa, y acariciarlo a ver si no me pasa nada. Si usted le tiene miedo a los paracaídas, pues tiene que tirarse de los paracaídas. Pero hablando muy en serio, en la manera en que nos enfrentamos al miedo, cuando usted se enfrenta al miedo, usted lo puede vencer. Si usted le tiene miedo a hablarle a su jefe, haga el intento de un día hablarle a su jefe serio. Si todo el tiempo dice sí a todo, como un muñequito de taxi, usted un día le dice, no, venga, o sea, usted tiene razón, usted es mi jefe, pero quiero decirle que, tiene un límite.
Si usted le tiene miedo a hablarle a su esposa, la única manera que se vence es que se siente un día con ella y le diga, quiero decirte esto, aunque sea una conversación incómoda. Algunos le temen a hablarle a sus hijos, ¿no? Porque ya los vieron que se convirtieron en unos grandotes más grandes que uno. Pero la única manera de vencer ese miedo es sentarse y decirle. Algunos jóvenes tienen miedo a casarse. Aquí les voy a dar el secreto. ¿Cómo se les va el miedo a casarse? Vamos subiendo a la montaña rusa, no. Casándose. Es la única manera. Es que yo no sé cómo va a ser eso. Pues cásese y ahí se va a dar cuenta. Claro, si tienes la edad, si tienes la madurez, ¿no? Una de 15, 16 años, no se case. O sea, no, estoy hablando de jóvenes que ya están listos para hacerlo. O si usted tiene miedo a tener hijos, la única manera que yo me di cuenta cómo es tener hijos es teniéndolo. No hay otra manera. Y hay algo también que nosotros como padres a veces cometemos y es el error de pasar los miedos que tenemos nosotros a nuestros hijos. Y tenemos niños o jovencitos que tienen miedos exactamente a lo mismo que los padres. Y es algo que nosotros debemos cortar. Nosotros podemos tener ciertos miedos, pero no tenemos que traspasárselos a nuestros hijos. Por ejemplo, muchos niños le tienen miedo a la oscuridad. ¿Cómo le quitas ese miedo al niño? Le prendes la luz y le dices, mira, no tienes nada que temer, ahí no hay nada, ahí no hay nadie. Pero usted empieza a decirle, no, sí, qué miedo, no. Pues el niño va a crecer pensando que ahí se va a aparecer, no sé, un monstruo, como el de la película. ¿Cuál es el antídoto? Y esto ya lo mencionamos. Para no perder esa paz, primero la escritura. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 34 dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Yo creo, hermanos, que ustedes, aprovechando que aquí nos hicieron muy bonito esto, debería esto no botarlo ni dejarlo por ahí, sino colgarlo en algún lugar visible dentro de su casa. Y cada vez que el temor quiera apoderarse de usted, recordar toda esa escritura que está aquí y decir, Dios quiere que yo tenga su shalom y que yo tenga su paz. El salmista dice que cuando él buscó al Señor, Él lo libró de todos sus temores. Yo sé que todos aquí nosotros tenemos temores, algunos que no somos capaces de decirle a nadie, pero podemos decírselo al Señor. Señor, yo tengo temor a esta situación, a esta cosa que está pasando. Un temor a un animal y todo puede ser algo insignificante, pero hay temores que no te dejan ni avanzar, ni crecer, ni aprender, ni hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Y esos tenemos que exponerlos delante del Señor. Miren este versículo que es uno de mis favoritos, que está en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz, ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo les dije que Shalom es completo, o sea que este pasaje, si usted lo busca en el interlineal entre el hebreo y el español, va a encontrar que dice, tú guardarás en Shalom, o sea, completa paz. ¿Quiénes podemos tener una completa paz? Los que nuestro pensamiento perseveran en Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos metiendo a nuestra mente? ¿Con qué alimentamos nuestra mente? Porque de eso va a depender si tu vida es de completa paz o no. Porque Isaías nos dice que Él va a tener en Shalom, en completa paz, al que persevera en Él, en pensar en Él, al que confía en Él. ¿Cómo podemos perseverar en Él? A través de la palabra. Y eso no se logra cada domingo viniendo a la iglesia, se logra todos los días en nuestra casa, leyéndola, abriéndola. Es la única manera que podemos llenar nuestra vida de la palabra. El Señor le dice a Josué, cuando Moisés murió, Él le dice que Josué iba a reemplazar a Moisés, Él le dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. O sea que la palabra de Dios iba a ser la única manera en que Josué iba a poder reemplazar a Moisés y guiar al pueblo a la tierra prometida. Gran tarea que tenía. ¿Y qué fue lo único que Dios le dijo? Que nunca se aparte de ti este libro de la ley. Y luego le dice, durante todos los días de tu vida, nadie te va a hacer frente, le dice el Señor. Así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente.
La valentía no es ausencia de temor. La valentía es, a pesar de que yo tengo miedo, yo doy el paso hacia adelante. Eso es verdaderamente ser valiente. Porque si no, no hubiera nadie valiente. Todos tenemos miedo a cosas o a algo. No tengas miedo ni te desanimes, dice el Señor. Entonces el primer antídoto contra los temores es la Escritura, la palabra del Señor. Y el segundo antídoto es la oración. Recuerden que Filipenses nos dice que no nos preocupemos por nada, sino que en vez de preocuparnos, ¿qué debemos hacer? Con oración y ruego. Presentar nuestras peticiones delante del Señor y darle gracias. Así que la segunda manera en que ustedes y yo podemos vencer los temores es a través de la oración. Tengo temor a esto, no sé qué va a pasar con esta situación, Señor, yo te la entrego. Se la entrego en oración, pero no le digo, Señor, tú sabes todas mis necesidades, yo te pido por todas ellas, amén. No. Yo voy como un hijo va de su padre y le digo, Señor, yo necesito tengo esta situación económica, tengo este problema con mi pareja, tengo esta situación con mis hijos, y se la digo literalmente lo que está pasando y le digo, Señor, te entrego esto a ti, te entrego esta carga a ti. Y te doy gracias porque yo sé que tú ya has recibido mi petición. Y dice que cuando uno es capaz de entregarle sus cargas al Señor, Él va a darnos una paz que va más allá de nuestro entendimiento. Es decir, es una paz que a veces no tendría sentido para los seres humanos, pero es una paz que viene solamente del Señor. Y dice que Él cuida no solo, mire que no dice que solo nuestro corazón, sino también nuestros pensamientos. Por eso la pregunta es, ¿con qué alimentas tu mente? Las malas noticias con las que alimentas tu mente te están haciendo una mala pasada. Reemplázalas por buenas noticias. Porque cuando uno escucha y lee buenas noticias, tú empiezas a ver la vida más optimistas. Y aquí en la palabra del Señor encontramos muy buenas noticias. Por último, hermanos, les dije al principio que la Biblia dice que el Señor Jesús, cuando lo recibimos, vive dentro de nosotros y que la paz es algo que nosotros llevamos dentro. Así que cuando la perdemos, no es porque Jesús se haya ido, porque la Biblia nos dice que Jesús se va un día y al otro día regresa. Cuando tú entregas tu vida al Señor, Él está contigo todos los días de tu vida. Solamente que dejas que el control de tu vida no lo tenga el Señor, sino que lo tienes tú, tu propia voluntad, tus pensamientos. Así que la paz la llevamos dentro. Y hay tres cosas que nos ayudan a nosotros a activar esa paz que ya tenemos, ese shalom. La primera de ellas es mantenernos enfocados en Jesús, poner nuestra mirada en el Señor, escuchar lo que Jesús está diciendo. Cuando Pedro, recuerdan ese episodio muy famoso, que los discípulos estaban en la barca y Jesús apareció en la medianoche, ellos creían que era un fantasma, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine, dice Pedro. Y Jesús le dijo, ven Pedro. ¿Y qué empezó a hacer Pedro? Empezó a caminar sobre el agua. Y algo que escuchaba, que leía en estos días que me parece interesante, era que Pedro no estaba realmente caminando sobre el mar, sino que Pedro estaba caminando sobre la palabra que Jesús le había dicho. La palabra, recuerden que Dios hizo todo lo que existe con el poder de su palabra. Y Jesús tenía esa misma autoridad porque Jesús es Dios. Y cuando Él le dice a Pedro que camine sobre el agua, sobre la palabra de Jesús, Pedro estuvo caminando. Pero cuando él quitó su mirada de Jesús y sintió que habían vientos fuertes, empezó a hundirse. Y eso mismo nos pasa a ustedes y a mí. Si perdemos nuestro enfoque de Jesús, nos vamos a comenzar a hundir. Pero si nuestra vida todos los días, eso es algo de todos los días, mantiene firme en lo que Jesús dice, Él es mi valga la comparación, Él es mi coach, que todo el tiempo me anima, me orienta, me llena de su amor, de su gracia, pero no desde afuera, sino que lo hace desde adentro. No hay nada más estable en nuestra vida, hermanos, que andar en la palabra del Señor. Todo lo demás puede cambiar, pero la Biblia dice que su palabra no pasará. Amén. Así que si andamos sobre su palabra, vamos a poder atravesar cualquier tormenta. Amén. Esa es la primera cosa que podemos hacer para
activar nuestra fe es siempre escuchar y enfocarnos solo en Jesús. Lo segundo, y para eso quiero que vayan en sus Biblias o en el boletín, a 1 de Pedro 5, 6 al 7. Muchas veces hemos escuchado este versículo que dice: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes, ¿verdad? Pero me parece interesante, yéndonos un versículo antes, que esa promesa está sujeta a una condición. Y miren lo que dice el versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y ahí sí dice: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros. Así que esa promesa del cuidado sobrenatural de Dios está sujeto a algo, y es a la humillación a Dios. Ustedes y yo necesitamos humillarnos delante del Señor. A nadie le gusta ni siquiera escuchar esa palabra, porque requiere darle un golpe a tu ego. Yo no sé para ustedes qué puede significar humillarse, pero para algunas personas humillarse quizás puede ser tener que pedir trabajo, tener que pedir ayuda, tener que pedir oración, un consejo, perdón. Entonces, cuando nosotros nos resistimos, entonces el shalom de Dios no está en nuestro corazón. Pero cuando nosotros nos humillamos delante de Él, humillarse es decirle: Señor, yo no soy perfecto, yo no todo lo hago bien, necesito de ti. O necesito, como acaban de decirlo, necesito pedir perdón a alguien, necesito pedir ayuda, necesito alzar la mano y decir: necesito ayuda. Porque la Biblia también nos dice en Santiago 4:6 que Él da más gracia, pero Él nos da más gracia, y la Escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. O sea que Dios es fan número 1 de las personas humildes. Y ni siquiera le gusta tener relación con alguien que sea orgulloso. Así que hoy Dios nos está diciendo: hay un área en tu vida que tienes que humillarla delante de mí, que no me la has entregado todavía. Y por eso quizás no tienes el shalom que tú deberías tener. Y por último, y ya con esto termino, adorar en la noche más oscura. Una manera de que podemos activar esa paz es adorar. La Biblia está llena de ejemplos de personas, hombres y mujeres, que adoraron a Dios en su noche más oscura. Les voy a decir solo 3 ejemplos. El primero de ellos, Job. Recuerdan que Job era un hombre rico, influyente, con una familia próspera, y de repente Dios permite que el enemigo le quite todo lo que tiene. Y la esposa le dice a Job: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y mire que ustedes a veces se quejan de su esposa que porque no hace lonche o algo así, pero eso sí es algo grave. ¿Y qué hizo Job? Le dijo: pues el Señor Dios dio y Él quitó, a Él sea la gloria. La manera en que Job pudo encontrar paz en medio de su peor situación fue adorar y reconocer el lugar de Dios. Tenemos también el ejemplo de David, que producto de su pecado tuvo un niño que Dios le dijo que iba a morir a través del profeta Natán. Y dice que David estaba orando y orándole al Señor para que el Señor salvara a su hijo. Pero dice que cuando el niño murió, los soldados empezaron a como hablar entre ellos, y David se dio cuenta que su hijo había muerto. Y dice que cuando esto ocurrió, él se paró, llevaba días sin bañarse, sin comer, se paró, se bañó, se alistó, y lo primero que hizo David en su noche más oscura, porque no hay un nombre para cuando uno pierde un hijo. Si tú pierdes a tu esposa, eres viudo, ¿verdad? Si tú pierdes a tus padres, eres huérfano, pero no hay una palabra para cuando tú pierdes un hijo, porque ese dolor no tiene comparación. ¿Qué pensaría uno que David iba a hacer? Pues lo que hizo fue que se bañó, se alistó y se fue al templo a adorar a Dios. Y nos dio ejemplo que en la noche más oscura la adoración puede traer ese shalom y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el último ejemplo es Jesús. Jesús, cuando estaba en la última cena, dice que Él dio gracias al partir el pan. Él sabía que todos ellos con los que estaban ahí se iban a ir, los que le dijeron Hosana lo iban a decir que lo crucificaran, sabía que un discípulo lo vendió, que otro lo iba a negar,
Y en esa noche tan oscura de sabiendo no lo que iba a pasar en la cruz, no lo que iba a pasar, digamos, en cuanto a que lo iban a traicionar y todo. El peor dolor que Jesús iba a sentir era que iba a tener el pecado de la humanidad sobre su cuerpo. Y yo creo que ninguno de nosotros en una situación de tanto, digamos, dolor, haríamos lo que Jesús hizo. Dice que Él dio gracias. Es decir, Él adoró a Dios, Él adoró a su Padre en su noche más oscura. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Es que Él quiere darnos su shalom. Y yo le voy a invitar para que nos pongamos de pie, por favor. Él no quiere que vivamos en derrota, que vivamos paralizados. Es hora de que entreguemos nuestros temores al Señor y dejemos que la paz del Señor, esa que sobrepasa todo entendimiento, llene a nuestro corazón. El mundo se pondrá difícil, hay temporadas que van a ser difíciles en nuestra vida, pero hay buenas razones para que nosotros tengamos y conservemos la paz. ¿Y saben cuáles, hermanos y hermanas? Que Dios sigue sentado en el trono, que Él tiene el control. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos al Señor? Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que hoy nos has traído, Señor. Gracias por tu shalom, por tu paz, Señor. Hoy queremos pedirte, Padre Santo, que saques a la luz todos esos temores, Señor, que tenemos enquistados en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor. Quizás hay temores, Señor, infundidos de nuestra infancia, Señor, que ni siquiera nos acordamos, Padre, pero te oramos para que tu Espíritu Santo los saque a la luz, Señor, y nos permita sanar, Señor, esas heridas, Padre. Ayúdanos, Señor, a humillar nuestro ego, Señor, reconocer que no podemos sin ti seguir adelante, Señor. Que nada de lo que tenemos ni de lo que somos es porque seamos buenos, Señor. Es porque tú eres bueno, Señor. Enséñanos a ser humildes de verdad, Señor. No tener una falsa humildad, sino ser humildes de corazón, como tú, Jesús, lo eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorar en la noche más oscura, Padre. Que en momentos de dificultad, cuando lleguen malas noticias, enfermedades, situaciones que se salen de nuestro control, aprendamos de Jesús, de David, de tantos hombres de fe, Señor, que te adoraron, Señor, hombres y mujeres que te adoraron, Señor. Padre, gracias, Señor, por cada familia que está aquí, Señor. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que está en este lugar, porque sabemos que tu palabra tiene poder, Señor. Que tu palabra trae vida a nuestro corazón, Señor. Y si no le has recibido en tu corazón, yo te invito para que en esta hora le digas al Señor: Jesús, entra a mi corazón, sé mi Señor y mi Dios, perdona mis pecados, Padre. Gracias, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, y que tu paz, esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, cuide el corazón de cada persona y cada familia de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Shalom. No sé, pero Marlon sabe que mis hermanos me insistían que me subiera un tobogán de esos de agua altos. Me decían, ¿saben qué? Vas a saber que no se siente nada mal. Me convencieron y cuando lo hice sentía peor de lo que me imaginaba. Entonces, lo que sí sabemos es que, gracias, Dios nos encuentra en todo lugar, que Él tiene el control, amén. Que Él tiene, nos ha dicho que Él no nos da la paz como el mundo la da. Que no nos acobardemos, nos dice, que tengamos la confianza en Él. Gracias por el mensaje que hemos escuchado hoy. Quiero preguntar, ¿alguien se acuerda de Nikki Haley? Hace un mes todos los días escuchábamos de esta mujer.
no, hace 2 meses, hace 3 meses, hace 2 meses creo, todos los días en la televisión escuchábamos de ella. Ella fue la que estaba corriendo para candidato de republicana y fue la mujer el candidato que se quedó más tiempo corriendo. Y me dijo María, no sé, mi esposa me dijo antier, algo así, me hablaba de Nikki Haley y le dije yo, ¿y quién es ella? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos bien propensos a olvidar. Se nos olvida fácil. Entonces la Santa Cena es, hagan esto en memoria de mí. Recuerden, no se les olvide. Es lo que les dice Moisés en el capítulo 6 de Deuteronomio al pueblo. Recuerde que les prediqué hace 2 semanas, creo por ahí, que les decía, pongan la palabra, practíquenla, pónganse en la frente, en medio de los ojos, en la mano, en los portales de sus puertas, hablen con sus hijos de noche y de día, hablen en el camino con ellos, para que no se les olvide. Entonces, ¿qué es la Santa Cena? La Santa Cena es un memorial de la muerte de Cristo. A la Santa Cena se le conoce como la comunión, como la Eucaristía, pero es un recordatorio de la muerte de Cristo. En la participación del pan y el jugo recordamos y conmemoramos el sacrificio de nuestro Dios Salvador en la cruz. Por ti y por todos nosotros es la nueva alianza entre Dios y la humanidad. Sirve como una cena espiritual que fomenta el compañerismo entre los creyentes. Y por último, fomenta la reflexión sobre la muerte de Cristo y enfatiza la importancia de tomarla de manera reflexiva, de decir, Señor, tú hiciste eso, tú fuiste a la cruz. Y también es un llamado a un autoexamen, de examinarnos y decir cómo estamos con el Señor. ¿He estado en comunión con el Señor? ¿Qué es lo que me está evitando estar en comunión con el Señor? Entonces la Santa Cena es un llamado, un recordatorio. Él dice, hagan esto en memoria de mí. Porque hace 2000 años estaban celebrando una cena muy tradicional en el pueblo judío. Y de repente el Señor dice, esto es mi nuevo pacto. Y como que aquella cena tomó otro entorno. Y vamos a verlo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Dice así el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias, tal como decía Marlon, que él alabó a Dios, dio gracias esa noche por el pan, pero él sabiendo de que él iba a hacer el sacrificio pascual. Y dice, lo partió y dijo, tomen y coman esto, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan. Dice el versículo 25, asimismo, después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. El nuevo pacto, la nueva esperanza,
La brecha que nos separaba, ahí Él la está cumpliendo, cubriendo para que la humanidad, el hombre, tenga comunión de nuevo con el Padre. Tomemos el vino. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Proclamamos y decimos: Señor, tú no te tardas, tú estás a tiempo, y Él viene por su pueblo, y su pueblo le espera con la única esperanza de lo que Él hizo hace 2000 años, que Él entregó su cuerpo, su sangre derramada, para darnos la oportunidad de salvación y perdón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque no hay otro hombre, no hay otro nombre, no hay nadie más capaz ni que estuviera dispuesto, pero el único, Señor, eres tú, en el cual podemos tener salvación. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, y tú eres el único camino al Padre, no hay otro camino. Te damos gracias y te reconocemos como único, como nuestro único Señor y Dios, y como nuestro único Salvador. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Amén. Hermanos, creo que también tenemos algunos anuncios. Antes que todo quiero reconocer, aquí está mi hermano Brandon y José, ¿verdad? Jonathan. I was close enough. No. Y Brandon lo he conocido porque es un hombre que en la comunidad ha estado bien activo, tratando de ayudar ahí a los hermanos que viven aquí cerca de la iglesia, que se les ha dado un ultimato de desalojar toda la propiedad, como unas 42 familias, y anoche estuvimos aquí, tuvimos un grupo como de 50 casi, y Brendan ha estado muy activo en eso, y también él ha invitado a Jonathan para que nos acompañe, y aquí tiene su casa, aquí siempre bienvenido. Amén. Entonces al de los anuncios, hoy vamos de viaje. Hoy vamos a Belén. Son como 18 horas de vuelo, creo. No, vamos a Belén, en Barnett, que está al otro lado de Marble Falls, ahí a Bethlehem. Hoy como iglesia, todo el que esté dispuesto, todo el que guste, puede hacer carpool con nosotros, y ahí lo llevamos a Belén. ¿Ok? Listo. El próximo domingo, después del servicio, los niños han preparado una obra. Tienen ya mucho tiempo preparándose el ministerio de niños. Entonces, después del servicio, les voy a pedir que nos den la oportunidad y vayan ahí al edificio de costumbre, y ellos tienen una obra para la iglesia. Amén. Y dicen que hasta pan dulce les van a dar. Y luego el próximo, les quiero también anunciar y recordar. Recuerden, el 24 y el 31 tendremos servicio a las 6 de la tarde, 24 y el 31, pero no aquí. Esos dos servicios serán en la propiedad de la iglesia, la propiedad nueva. Ahí le vamos a esperar a las 6 de la tarde. Servicio 24 y 31. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo de los anuncios que tenemos. Les quiero les quiero dar muchas gracias a todos los que han estado orando por mi esposa. Les quiero dar gracias, les quiero decir que ella está con dolor, pero está muy bien, le estamos cuidando. Y si usted no va a ir al viaje hoy, le puede visitar ahí está ella. Y le voy a pedir por favor que nos pongamos de pie para ser despedidos. La palabra para despedirnos la encontramos en Filipenses capítulo 3,
versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice así. Este es el apóstol Pablo, dice: no es que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Mientras estemos ahí entre las semanas,